Olvidaos de todas las demás interfaces de sonido entre 100 y 200 euros. De verdad, olvidaos, porque esta lo cambia absolutamente todo. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. En este vídeo voy a ofreceros un repaso exhaustivo, lo más que pueda, por todas las características de esta nueva Audient Evo 4. Es la nueva gama de interfaces de Audient, bastante distinta de la anterior, de la gama ID. La voy a probar durante todo el vídeo con este micrófono dinámico, el Audio-Técnica BP40, y este otro de condensador, el Audio-Técnica AT875R. Podéis encontrar la Audient Evo a partir de 120 euros en el momento de esta reseña. Os dejaré todos los enlaces debajo en la descripción. Lo primero, esta no es una interfaz que me haya comprado yo, sino que me han facilitado para probar durante algunas semanas la gente de Audio-Técnica Iberia, así que muchísimas gracias por la confianza. Vamos a intentar exprimir al máximo todas las características y funciones que ofrece esta interfaz, que de verdad os va a sorprender muchísimo. Os enseño lo que encontraréis en la caja nada más abrirla. Para empezar, la interfaz, la Audient Evo 4. También un cable USB-C a USB-A y la documentación, que en este caso no es más que una guía de inicio rápido. En la parte superior lo que más destaca es el dial desde el que controlamos todas las funciones en el centro. En el lado izquierdo tenemos el botón de Phantom Power, los botones para los canales 1 y 2 y el botón para la ganancia automática o Smart Gain. En el lado derecho tenemos el botón de monitor y el botón de auriculares. En la parte frontal, una entrada jack para guitarra eléctrica o bajo y una salida también jack para auriculares muy potente. En la parte trasera, los dos previos de Audient, como siempre, súper limpios y súper potentes, también muy potentes las salidas de monitores y el puerto USB-C para alimentar la unidad. La planta de la Evo 4 es inferior a la de la Focusrite Scarlett 2 y 2 o la Audient IDEA14. Estas tienen una construcción metálica en el chasis que le dota de muy buena calidad, robustez, solidez. No es el caso de la Evo 4, cuya construcción es de plástico, es de muy buena calidad, eso sí, y también eso permite que sea más ligera, más fácil de llevar a cualquier parte. Para que veáis, esta es la diferencia con la Scarlett 2 y 2. En la planta es bastante más pequeña, aunque como veis es más alta. Bien, lo primero que vamos a hacer es familiarizarnos con el uso del dial único de la Audient Evo 4. Del dial único y de los botones de la parte superior de la interfaz, porque como solo tenemos un dial, tendremos que ir indicándole antes, lo haremos a través de esos botones, qué parámetros queremos que ese dial modifique. Empezando, por ejemplo, por el más evidente, el de la ganancia. En el canal 1, por ejemplo, tengo un micrófono dinámico, es este Audio-Técnica BP40. La ganancia, al pulsar el botón, nos aparece que está en torno a las 3,5 aproximadamente. Teniendo seleccionado ese canal, el canal 1, simplemente hay que mover el dial para modificar la ganancia. Y conforme lo movemos, esto tiene un impacto directamente en la cantidad de señal que estamos enviando a nuestra grabación en este micrófono. Si pulsamos el dial, el canal 2, aquí veremos que la ganancia está hacia la mitad, pero veremos también que se ilumina el botón de 48 voltios de Phantom Power. Significa que este micrófono de condensador, el Audio-Técnica AT875R, necesita Phantom Power, es lo primero que tendremos que activar. Pulsar el botón 2, pulsar el botón de Phantom Power y luego modificar la ganancia según necesitemos más o menos para alimentar este micrófono. Aquí yo creo que en torno a las 12, al 50% de la ganancia está suficientemente bien. Hay una gran ventaja de esta interfaz sobre otras muchas interfaces de entrada y sobre todo las que están en este rango de precio, y es que nos permite ofrecer Phantom Power solo a uno de los micrófonos, no a los dos al mismo tiempo, como ocurre con las Focusrite. Es decir, podemos utilizar a la misma vez un micrófono dinámico y un micrófono de condensador. Hay otro botón, que es el de la esquina inferior derecha, que es el del volumen de auriculares. Aquí podremos simplemente modificar la cantidad de audio que oímos en nuestros auriculares, la potencia del volumen. Es un amplificador muy potente, tan potente que la mayoría de los auriculares de estudio de entrada, que suelen ofrecer unos 30 ohmios de resistencia o de impedancia, esta es la resistencia que la circuitería del auricular ofrece al paso de la corriente. Si lo subimos al máximo, vamos a encontrarnos con que nos distorsiona. Es decir, es una salida de auriculares que está pensada
para auriculares bastante más potentes que unos de entrada de 30 ohmios. Por ejemplo, se me ocurre para los Beyer Dynamic de 770 de 80 ohmios, por ejemplo, o los de 250. Es una circuitería más compleja, la de esos auriculares, por tanto tienen más calidad, pero también ofrecen más resistencia al paso de la corriente. Si lo conectamos a una interfaz que no ofrece mucha potencia de salida, nos vamos a encontrar con que necesitaremos incluir un amplificador, porque el volumen va a ser muy bajo. No va a ser un problema en el caso de esta interfaz, que es capaz de alimentar incluso los auriculares más exigentes. Y tenemos este otro botón en el que podremos elegir qué cantidad de nuestra voz oímos en tiempo real, sin retardo, respecto al volumen que nos llega desde el ordenador. El monitor, por así decirlo, o el mixer o el blending, que lo dicen en inglés también, entre la cantidad de input de nuestro micrófono y la cantidad de playback de lo que reproducimos en nuestro ordenador. Simplemente hay que seleccionar el botón. Si lo traemos hacia la izquierda, solo escucharemos el 100% del volumen de nuestro input, de nuestros micrófonos. Si lo llevamos del todo hacia la derecha, no oiremos nada de nuestra monitorización en tiempo real a través de nuestros micrófonos y oiremos el 100% del volumen de aquello que estemos reproduciendo en el ordenador. Lo ideal, para mí al menos, es traerlo, si no hacia la mitad, un poco más hacia nuestra voz, hacia lo que monitorizamos. Nosotros, por ejemplo, con el dial en torno a las 11, 10 y media, 11 aproximadamente, en ese juego, en ese reloj de luces que nos ofrece continuamente la Audient Evo 4. Seguramente la función más característica que ofrece esta interfaz de sonido, esta Audient Evo 4, y sin duda una de las dos más interesantes, es la de la ganancia automática, Smart Gain. ¿Por qué? Bueno, la mayoría de la gente cuando se inicia en el podcasting o en el streaming o en la música no necesariamente tiene por qué saber qué cantidad de ganancia, qué requisitos de ganancia tiene cada micrófono de los que vaya a utilizar, aunque sea solo uno. Y sobre todo no está muy clara la diferencia entre qué diferencia hay entre 57 decibelios o entre 54 decibelios a la hora de grabar con un micrófono. Bueno, eso tiene luego un impacto en la grabación. Si no grabamos con la ganancia adecuada, nos encontraremos que en algún momento, si es excesiva, la grabación se sature, se rompa el sonido y por tanto sea inservible o muy molesto a la hora de utilizar. Pasa lo mismo, por ejemplo, en un streaming en directo cuando satura el sonido. O, por ejemplo, si grabamos demasiado bajo, con demasiada baja ganancia, luego tendremos que amplificar el volumen en postproducción y eso implica también amplificar el sonido inherente que hemos grabado en esa grabación anterior. Ajustar la ganancia es algo que se va desarrollando, es una habilidad que se va desarrollando con el tiempo, pero que además se complica mucho y por eso no solo para quien se inicia, se complica mucho cuando utilizamos muchos tipos de micrófonos en un estudio de grabación, aunque sea casero o en una mesa para podcasting, o simplemente porque vamos cambiándolo en función del uso que vamos a darle. No es lo mismo un micrófono para vídeo, no es lo mismo un micrófono para broadcasting, para radio, para podcast, no es lo mismo un micrófono para cantar, no es lo mismo un micrófono de condensador de otro. En fin, creo que la función Smart Gain nos facilita mucho el trabajo, sobre todo a quienes se inician, pero también a quienes ya tenemos cierto recorrido, pero cambiamos mucho de micrófono y utilizamos muchos micrófonos distintos para muy distintos usos. Os voy a hacer una demostración muy rápida de cómo funciona esta función Smart Gain. Vais a ver lo facilísimo que es utilizarla. Simplemente lo voy a hacer con el micrófono dinámico, con el BP40. Lo tengo en el canal 1. Simplemente pulsamos el botón verde, le decimos qué canal queremos ajustar de forma automática, en este caso el 1, y volvemos a pulsar el botón verde. Ahora me estáis escuchando por el canal 2, el micrófono de condensador, y mientras tanto la interfaz va registrando la cantidad de señal que le llega a través del micrófono, el volumen de nuestra voz, para ajustar automáticamente la ganancia. Como veis, ya ha conseguido hacerlo, es muy rápido, ha identificado que para el tipo de uso que le estoy dando, esa sería la ganancia adecuada que aplicar a este micrófono dinámico.
Lo siguiente que voy a hacer es demostraros cómo funciona esa función loopback, que fundamentalmente nos permite incorporar a nuestra grabación aquello que se está reproduciendo en nuestro ordenador. Es muy útil si, por ejemplo, queremos grabar una entrevista a través de Skype o de FaceTime o de cualquier otra plataforma, o si queremos incorporar en nuestra grabación música que podamos reproducir o vídeos que podamos reproducir directamente desde nuestro ordenador. Voy a enseñaros cómo funciona con 5 programas distintos, con Audacity, con Audio Hijack Pro, con Hindenburg, con Logic Pro 10 y con Adobe Audition. Lo primero que hay que hacer para que esta función funcione es instalar el software de Evo que podemos descargarnos a través de la página web y tenerlo abierto. Lo veremos aquí en la esquina superior derecha de la pantalla. Bien, en Audacity, que es el primero que vamos a utilizar, simplemente tenemos que seleccionar Evo 4 como nuestra interfaz de entrada, como nuestra interfaz de salida, y en lugar de 1 o 2 canales, seleccionaremos 4 canales. En esos 4 canales vamos a tener en el 1 y en el 2 nuestros 2 micrófonos, y en el 3 y en el 4 una separación estéreo, como si fueran 2 canales mono, de aquello que se está reproduciendo en nuestro ordenador. Simplemente le damos a grabar, tendremos los 2 micrófonos en los canales 1 y 2 y tendremos aquello que se reproduce en el ordenador. Yo, por ejemplo, voy a reproducir un vídeo de mi canal de YouTube que entrará por los canales 3 y 4. La calidad que se percibe en esta tarjeta no difiere prácticamente nada de las anteriores. Es sólida, está bien acabada, tiene un chasis de aluminio en la parte superior. Ya he parado el vídeo y lo que puedo hacer es parar la grabación. Si quiero separar individualmente los 2 micrófonos, simplemente tengo que ir a este selector de la pista y seleccionar la opción dividir pista estéreo a mono. Ya tendremos por separado el micrófono 1 y el micrófono 2 y aquí tendremos los 2 canales estéreo pero en mono, de lo que estamos reproduciendo en nuestro ordenador para poder editarlo muy fácilmente. El siguiente programa que vamos a utilizar es Audio Hijack Pro. Yo aquí ya me he creado una sesión específica para trabajar con la Evo 4, pero voy a crearla de nuevo. Es muy sencillo. Creamos una sesión en blanco y en esta sesión en blanco lo que vamos a hacer es seleccionar qué distintos tipos de dispositivos de entrada vamos a necesitar. Por ejemplo, un primer dispositivo de entrada, que sería la Evo 4, pero le vamos a decir en el modo avanzado que sea el canal 1, tanto en el canal izquierdo como en el canal derecho. Y tendremos el micrófono que tenemos conectado al canal 1. Voy a crear otra más y aquí lo que le vamos a decir es que sea de nuevo la Evo 4 y en el modo avanzado que sea el canal 2, tanto en el izquierdo como en el derecho. Arrastramos una más y le volvemos a decir que sea la Evo 4, pero en avanzado le vamos a asignar el canal 3 al izquierdo y el canal 4 al derecho. Esta será la mezcla estéreo de lo que reproduzcamos en el ordenador. Podemos añadir, si queréis, unos búmetros o unos niveles. Por ejemplo, este aquí y este otro aquí, para ver qué nivel está entrando en cada uno de ellos. Y finalmente una grabadora para que todo se grabe al mismo tiempo. Una vez que ya tenemos esta sesión construida, podemos grabar y veréis que está entrando señal a través del micrófono 1, que está entrando señal a través del micrófono 2 y que no está entrando de momento nada a través de los canales 3 y 4. En el momento en el que reproduzca algo desde el ordenador, entrará sonido también a través de esos canales 3 y 4. Inferior y en los laterales, plástico en la frontal y en la trasera. Sí mejora respecto a las anteriores la sensación y el tacto de los diales de ganancia y de volumen de monitores. Eso es todo, simplemente hay que parar la grabación y luego la encontraremos en nuestra pestaña de grabaciones. En este caso es esta sesión que tenemos en blanco porque todavía no le hemos adjudicado ningún nombre. Es muy fácil configurar una grabación con Audio Hijack Pro y tiene cantidad de opciones. Es un programa muy recomendable. Creo que además es especialmente recomendable para utilizar con esta interfaz de sonido en la que podemos jugar con distintos tipos de entrada.
El siguiente programa que os voy a enseñar se llama Hindenburg Journalist Pro. Quizá la mayoría no lo conozca, desde luego sí lo conocen quienes se dedican de forma profesional al podcasting, muchos también de los que se dedican a la radio, porque a diferencia de programas mucho más complejos como Adobe Audition o muy enfocados hacia la música como Logic Pro 10 o Ableton Live o Cubase o muchos de estos, este está pensado específicamente para reportajes de audio, reportajes que podemos utilizar para la radio o que pueden ser nuestros episodios de podcast. Tiene una serie de funciones muy interesantes y muy completas. Lo primero que vamos a hacer, la interfaz es muy sencilla, lo primero que vamos a hacer es asignarle a cada pista qué tipo de entrada vamos a utilizar. En el canal 1 vamos a utilizar la entrada 1 en mono, el micrófono 1. En el canal 2 vamos a utilizar también una entrada mono, que va a ser el del micrófono que está conectado al canal 2. Y en el canal 3, en lugar de una entrada mono, vamos a seleccionar una entrada estéreo y seleccionamos los canales 3 y 4 de la función Loopback de la Evo 4. Simplemente hay que armar los tracks a la hora de grabar. Veis que está entrando el sonido por cada uno de ellos. Aquí de momento no entra nada. Empezamos a grabar y como veis va entrando lo que estamos grabando por cada uno de los dos micrófonos y a partir de ahora entrará también lo que grabemos o lo que lancemos a través de nuestro ordenador. En este caso sigo lanzando el mismo vídeo de antes. Auriculares han sustituido los interruptores de la primera y de la segunda generación por estos botones que también tienen muy buen tacto y simplemente podemos añadir o incluso otras fuentes, reproducir un audio que tengamos en QuickTime o reproducir música que tengamos en Spotify, cualquier otra fuente de sonido, se seguirá grabando. Una vez que paremos la grabación, este programa ajusta automáticamente los niveles en cada uno de los canales y ya podríamos empezar a editar o exportarlo incluso si ya lo hubiéramos grabado todo en tiempo real. Es un programa muy interesante también. El siguiente de la lista es Adobe Audition. Es un programa de sobra conocido, muy profesional. Yo particularmente no lo controlo demasiado bien, pero es absolutamente desbordante la cantidad de opciones que ofrece. De manera muy similar os voy a enseñar de nuevo cómo asignar las entradas a una grabación multipista. Simplemente en el canal 1 tendríamos el micrófono 1, en el canal 2 tendríamos el micrófono 2, ambos en mono, y en el canal 3 tendríamos una entrada estéreo con la función Loopback de la Audient Evo 4. Simplemente hay que armar de nuevo los tracks para que puedan grabar e iniciar la grabación. Ya estaríamos grabando de nuevo nuestra voz en los dos micrófonos y de nuevo, y algo que notaréis respecto a las versiones anteriores de lo que estemos es la profundidad que se ha reducido en todos los modelos de la gama aproximadamente 1 centímetro. En el frontal tenemos dos conectores combo XLR y jack. Los previos se comportan de forma distinta. Podemos parar la grabación y de nuevo empezar a editar o a exportar nuestro trabajo. El último programa que os voy a enseñar para ver cómo se configuran las distintas entradas de la Audient Evo 4 es Logic Pro 10 o Logic Pro 10. Aquí yo ya tengo creado un primer canal en el que tengo asignado el canal 1, el micrófono que va al canal 1 de la interfaz de sonido, un segundo canal donde tengo asignado el canal 2 de la tarjeta de sonido, el segundo micrófono, y lo que voy a hacer es crear un tercer canal. En este caso va a ser una entrada 3.4, es la entrada estéreo de la función Loopback de nuestra Evo 4 que está seleccionada como dispositivo de entrada. Simplemente tenemos que crear esa pista y una vez que armemos todas las pistas para grabar, podemos iniciar la grabación. Estará entrando en el canal 1 este micrófono, el micrófono dinámico, en el canal 2 este otro micrófono que es el micrófono de condensador y en el canal 3, que en realidad es 3.4, entrará lo que reproduzcamos a continuación en este conectamos vídeo. Un micrófono por XLR o Canon, una entrada de línea o un instrumento por jack, aunque en el caso de estos dos últimos hay que indicarle que, de nuevo, una vez más, podemos detener la grabación y está lista para que la exportemos si ya está terminado nuestro trabajo o empecemos a trabajar y a editar esos 3 canales que hemos creado en Logic Pro 10. En definitiva, creo que se trata de una interfaz que verdaderamente cambia la forma en la que vamos a trabajar, nos facilita muchísimas tareas, por ejemplo las entrevistas, por ejemplo la producción en tiempo real de un episodio de podcast o de un reportaje, la grabación de una entrevista.
creo que nos va a ser de gran ayuda y que cambia la forma en que interactuamos con nuestra interfaz de sonido, porque podemos hacerlo a través de software, porque está perfectamente integrado, podemos hacerlo a través del dial único. Por ser muy puntillosos, hay un par de cosas que quizás son mejorables. La construcción, por ejemplo, no es la construcción a la que estamos acostumbrados en la gama ID de Audient, pero yo creo que aquí lo que pretende la compañía es segmentar muy bien el público hacia una dirección o hacia otra, y creo que en este caso no va a ser tampoco un gran problema. Es cierto que el tacto del plástico, la posibilidad de que queden marcas, bueno, puede ser algo a tener en cuenta, pero creo que no afecta ni muchísimo menos ni a la funcionalidad ni a la calidad de todo lo que encontramos en su interior. Y quizá lo que sí que no me gusta y lo que creo que no le gusta a la mayoría de la gente que ya la ha probado y que la ha podido utilizar es el hecho de que al conectar el jack de auriculares se desconecten automáticamente los monitores. Quizá estaría bien encontrar alguna función a través de alguna actualización de firmware que nos permitiera elegir qué cantidad de volumen queremos en monitores de estudio y en auriculares y poder utilizarlos al mismo tiempo. Salvo por eso, creo que las funciones son extraordinarias. El Smart Gain, la ganancia automática, funciona sorprendentemente bien siempre, y la posibilidad de incorporar todo lo que se reproduce en el ordenador a nuestra grabación, esa función loopback, como digo, nos va a facilitar muchísimo la tarea en cantidad de trabajos que vayamos a hacer, tanto en música, para hacer overdub, para tener una base por debajo sobre la que poder grabar, o en entrevistas a través de plataformas como Skype o FaceTime, o para elaborar nuestro episodio de podcast reproduciendo cortes de sonido o sintonías que podamos tener en nuestro ordenador. Creo que es muy interesante. Espero que os lo haya parecido también este vídeo, y si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis que podéis dejarla en los comentarios y trataré de resolverla lo mejor posible. Muchas gracias por estar ahí. Hasta el próximo vídeo.